Pues otra dana que tenemos encima, como las tormentas tropicales en el Caribe, que viene siempre desde el Golfo de África, y vete tú a saber cómo llegan y lo que hacen luego. Pues están vivas. Las tormentas no sabes por dónde te salen. Son como los obispos y los melones, hay que catarlos. E incluso cuando estás catándolo, te pueden dar un susto o te aburres. En fin, llegan por el Atlántico, así que esta vez por lo menos, en principio, no va a afectar al Mediterráneo, que es donde las grandes riadas provocan las grandes catástrofes que ya conocemos. Pero casi siempre en Aragón, las tierras altas de Castilla, toda la parte de Guadalajara, de Cuenca, ahí si se pone el granizo, que se va a poner hoy, pues puede pasar lo que está pasando en muchos pueblos de Zaragoza, de Teruel, pero también ya verán hoy en Guadalajara o en Cuenca, las tierras altas de Albacete. Ya veremos si no pasa algo en la Sierra de Peñarroya, entre Badajoz y Huelva, en fin. Mucha precaución, porque hay muchísimo calor, pero al mismo tiempo peligro de granizos, peligro de riadas, etc. En Madrid nos vamos a 37 grados. Pasado mañana de pronto bajan 5 grados la temperatura y 2 días después vuelve a subir. O sea que estamos pues, como estamos, ya prácticamente en San Juan. Ciudad Real da hoy la máxima nacional, no recuerdo, hace tiempo que no daba Ciudad Real la máxima, 41 grados, y la mínima, pues como estos días atrás, muy cómoda, en Pontevedra, 14 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El día está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es. Bueno, hoy tiene lugar uno de esas situaciones que hay que explicarlas. Porque todo lo que está pasando en España es tan gordo, es tan grave y pasa tan deprisa, se han acelerado todos los procedimientos en función de la investigación de la Guardia Civil y del descubrimiento de unas tramas delictivas que afectan a todo el gobierno, a todo el Partido Socialista, a todos los socios del Partido Socialista y de rebote a la oposición. Hoy va a venir a eso de las 9:15, 9:20, Alberto Núñez Feijóo, y hay muchas cosas que comentar, incluyendo eso allí que se pone chulo que te lo traduzcan. Dice el analfabeto con fraude. Por lo menos Feijóo hizo unas oposiciones. Tú sopiernas, lo único que haces es hablar pichinglis, que tú te crees que es de Oxford y es de Aravaca, Jarbaraca, como aquel. Pero son mamarracho. ¿Tú te crees que alguien se va a creer que España va a estar en una organización militar sin pagar? Y encima chuleando, no tiene remedio. El problema es que dirige una asociación de malhechores llamada Partido Socialista Obrero Español. Ninguna de las siglas es cierta. No es un partido, porque son dos, el PSOE y el PSC, que es el que manda. Socialistas, bueno, por amigos de lo ajeno, pero lo suyo no se lo toca a nadie. Obrero, hace mucho que murió el último. Y en cuanto a español, no hay peor enemigo de España que esa banda. Pero ahora van al Supremo ya a declarar como imputados. Y ahí están ahora, pues, Ábalos y Koldo y Ábalos, y hoy viene Vanessa, la prensa, con un montón de noticias rigurosamente contradictorias, pero absolutamente antagónicas, que va a hablar Ábalos, que no va a hablar, que Koldo quiere convencer a Ábalos de que no hable, que Ábalos no deja, que Ábalos ha hablado con la Fiscalía Anticorrupción, que ha hablado pero que como si no hubiera hablado. Nadie sabe lo que va a pasar hoy mismo. En un asunto de esta gravedad, la verdad es que las informaciones son contradictorias. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que Leopoldo Puente toma hoy declaración en el Supremo a Ábalos a las 10 de la mañana y a Koldo García a las 12. A partir de ahí, según Voz Populi, Ábalos está dispuesto a colaborar con la justicia a cambio de beneficios, incluso aportando, dice el diario, información que podría afectar a Sánchez y Zapatero. OK Diario, sin embargo, asegura que ambos planean acogerse a su derecho a no declarar. También que hace una semana el abogado de Ábalos le habría recomendado pactar directamente con la Fiscalía. Por su parte, el
diario El Mundo publica que Ábalos sondeó al jefe anticorrupción el pasado jueves, pero que este descartó llegar a ningún pacto previo. En cualquier caso, ayer mismo Ábalos y Koldo mantenían una reunión de 4 horas en un despacho de abogados en el centro de Madrid. Bueno, esto nos lo tiene que explicar Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Te veo ya camino del Supremo, alguna mochila, un termo. Bueno, a ver, las informaciones contradictorias que aparecen hoy en la prensa, en la de papel, en la de digital, en toda, ¿se debe a que ha habido ese movimiento o solamente se ha avisado que podría haber ese movimiento de Ábalos para hacerse una aldama? Es decir, para pactar con la Fiscalía siempre que la Fiscalía se deje. ¿Tú qué credibilidad le das? Bueno, Federico, lo cierto es que están pasando muchísimas cosas en los últimos días e incluso en las últimas horas. No se puede descartar absolutamente nada. Ese es el momento en el que nos encontramos ahora. A las 10 de la mañana acude Ábalos para declarar por tercera vez. A las 12 del mediodía acudirá Koldo para declarar por segunda vez. Y no se puede descartar ningún escenario. Obviamente José Luis Ábalos está en una situación personal y judicial desesperada, muy delicada. Aquí hay dos factores, digamos, que influyen en lo que pueda pasar. Por un lado es su futuro judicial y penal complicadísimo, tanto el de Ábalos como el de Koldo, y en segundo lugar el factor económico, porque se está produciendo una serie de bailes de abogados. Incluso podemos avanzar que no se puede descartar que Ábalos vaya a cambiar de abogado, porque ambos no pagan a sus abogados. Entonces está por un lado el factor económico, que puede propiciar, como sucedió la semana pasada, que Koldo cambiara de abogado, y esto podría pasar lo mismo en el caso de la defensa de Ábalos. Ahora bien, pues dada la situación de Ábalos, desde luego una de las mejores opciones que le quedaría es empezar a tirar de la manta. Es verdad que en los últimos días ha habido muchísimas informaciones, que unas dicen que lo va a hacer, otras que no lo van a hacer. Ayer, como decía, se reunían incluso Koldo y Ábalos a escasas horas de esta declaración, y lo cierto es que puede pasar cualquier cosa. O sea, yo no descartaría que Ábalos siga la senda de Aldama. Yo creo que para él, desde luego, sería lo mejor, dada su situación, y podría intentar conseguir algún tipo de rebaja en su pena, pero también es cierto que, tal y como está avanzada la investigación, después de que Aldama ha marcado todo el camino, yo entiendo que la Fiscalía Anticorrupción no iba a estar contenta simplemente con que Ábalos reconociera una serie de hechos como las adjudicaciones de obras, etcétera, que ya con el informe de la UCO están más claras que otra cosa, ¿no? Yo creo que aquí tendría que poner encima de la mesa la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, o incluso la posible implicación de Pedro Sánchez, de otros dirigentes del Partido Socialista o del Gobierno. Yo creo que ahora mismo Ábalos, si da el paso, tiene que darlas con todas las de la ley. Desde luego no puede venir ahora aquí a reconocer 4 cosas, decir que es inocente y se acabó. Ahí desde luego no conseguirá ningún tipo de pacto de colaboración, ni con la Fiscalía, ni nada. Con lo cual, si da el paso... Es que además, Miguel Ángel, tienes que tener a un abogado como Choclán. Es decir, la Fiscalía Anticorrupción se tiene que fiar del abogado del arrepentido, porque si no... Pero claro, si no paga a los abogados malos, ¿cómo va a pagar a los buenos? Efectivamente, ese es el problema que están teniendo también. Obviamente, Choclán es de los mejores penalistas de España, lo pudo contratar Aldama, pero la situación económica de Ábalos y Koldo es muy distinta. Tienen obviamente buenos abogados también, pero claro, su situación es completamente desesperada. Ábalos un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria. Nosotros ya publicamos hace un mes y pico que se planteaba colaborar con la justicia. Puede pasar cualquier cosa. También es verdad, Federico, que en función de lo que hagan tanto Ábalos y Koldo, también no se podría descartar que variase su situación judicial, porque se podría en un momento dado, las acusaciones populares ya han anunciado que pueden pedir hoy su prisión provisional, la de ambos, con lo cual, si hay una vistilla de medidas cautelares al final de la sesión, no se podría descartar que el juez en un momento dado pudiera endurecer estas medidas cautelares para ambos. Es verdad que a estas alturas quizás es difícil que se pudiera acordar una prisión provisional tanto para Ábalos como para Koldo, pero no se puede descartar absolutamente nada de la situación y sobre todo lo grave de los delitos que se han puesto encima de la mesa tras el último informe de
de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que dibujaba un escenario de corrupción sistémica absoluta, en la cual pues hay varios ministerios pringados, varias empresas, y estamos hablando de millones y millones de euros en comisiones ilegales, en mordidas, que todavía no se han podido cuantificar, pero que ya se van a empezar a cuantificar, porque obviamente el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya ha avalado las peticiones de la UCO para pedir a los bancos precisamente pues todas las movimientos y cuentas bancarias referentes a Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, con lo cual es cuestión de tiempo. Una cuestión, a ver, en confianza. ¿Tú no crees que lo de que la Guardia Civil, la policía lleguen en funciones de policía judicial, da igual el cuerpo, que se presente en casa de Ábalos y encuentre un montón de dispositivos, incluyendo el que llevaba en la zona más íntima, más puramente ideológica, la actriz porno, y allí mismo lo llevaba, muy al abrigo, ¿verdad? Pero tampoco es el sitio más oculto del universo. ¿Tú no crees que eso estaba, no sé si pactado, pero es lo que parece? O sea, es que no es normal que vaya unos agentes y encuentren allí, ¿cuántos eran? Como 14, 20 dispositivos, no sé cuantísimos. O sea, toda la memoria del vicio de los últimos 7 años en España. ¿No te mosquea, digamos, esa actuación tan exitosa? Absolutamente, Federico. Yo creo que es una de las cosas que más mosquea a todo el mundo después de 1 año y medio de instrucción, que de repente se produzca un registro de la UCO en la casa de Ábalos, se encuentren 34 dispositivos entre discos duros, pendrive, etcétera, y que uno de ellos, que era el famoso que tenía en salvaguarda Anaís, justo es el que tiene con los mensajes con Pedro Sánchez y el resto de ministros. O sea, esto parece que se ha ideado una trama en la cual se pone el foco en el tema de Anaís y tal, pero al final es muy mosqueante, desde luego, que después de 1 año y medio esté el señor Ábalos con 34 dispositivos en su casa esperando la entrada de la UCO. Sí. Eso, desde luego, huele a presunta colaboración. Faltó decir, recuerdo de Torrente. Le faltaba llevar ahí una tal y luego te regalan una horchata. Y la última cuestión, has contado además en medidas cautelares que ya veo que van muy bien, tenemos que seguir adelante, pero la financiación ilegal del PSOE, de Sánchez y del PSOE dentro de la Internacional Socialista, o de Sánchez como candidato a la Internacional, a presidente de la Internacional Socialista, ha llevado una y otra vez a Zapatero. Yo escribo hoy en El Mundo, y además, en buena parte, la primera información al respecto la publicó Libertad Digital, la publicaste tú, que todo el dinero que ha servido para fletar las actividades de esta gente, que ahora parece como una banda de ladrones, viene de Venezuela. Y que todo ha venido con Zapatero de mediador, desde Delci hasta la presidencia de la Internacional Socialista, hasta los últimos acontecimientos. ¿Tú crees que Zapatero está realmente detrás de toda esta movida para salvar al PSOE de Sánchez, es decir, para salvarse Zapatero de la imputación por financiación ilegal, porque sería una actividad seguramente ilegal? Yo creo que obviamente Federico Zapatero es el primero que no quiere que caiga Pedro Sánchez, porque yo creo que él tiene la convicción que en el momento en que pueda caer Pedro Sánchez y el régimen sanchista que hay en España, podría caer él perfectamente, ¿no? Es un poco lo que sucedía con la Venezuela de Maduro. O sea, hubo un momento que no interesaba al PSOE que cayera Maduro, ni a Podemos, etcétera, por lo que pudiera salir. Yo creo que en este escenario estamos, y obviamente los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero están completamente ligados a la política exterior de Pedro Sánchez respecto a Venezuela, y yo creo que está muy preocupado Zapatero, porque obviamente si cae Pedro Sánchez, puede caer él y se puede empezar a conocer pues toda esa información que, como decías, hemos avanzado hace meses en Libertad Digital, aunque ahora algunos medios se suman al carro, pero lo hemos avanzado nosotros hace muchísimos meses, esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista, por un lado del régimen de Nicolás Maduro, y por otro lado esa financiación de la Internacional Socialista para que Pedro Sánchez fuera presidente de la misma, con lo cual yo creo que están íntimamente ligados el futuro de Pedro Sánchez y el de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero cuando hay una situación de débil, siempre dice, oye, que caiga este antes que yo, ¿no? Porque claro, la fortuna que debe tener Zapatero
No creo que Sánchez sea pobre. Bueno, ya es rica, es millonaria su señora, con 17 prostíbulos. Si con eso no hace dinero, que lo derrocha en los casinos. Pero la verdad es que sería el fin de Zapatero por financiar ilegalmente un partido, o sea, con dinero del narco, porque lo de Delci es el narco, es el cártel de los soles. Pues lo vamos a ver enseguida. Y nada, si tú ves que aparece de pronto vestido de franciscano, con un sayal, con ceniza en la calva Ábalos, avisa rápido para que no nos falte la foto, porque es señal de que se va a arrepentir. Yo creo que cualquier cosa puede pasar, Federico, y lo mismo pasa con Koldo. Sí. El hecho de que haya cambiado de abogado en las últimas horas y se le haya asignado pues una abogada vinculada al Partido Socialista, pues en los últimos días parecía que Koldo estaba avisando, ¿no?, en determinados medios de comunicación: tengo estas grabaciones, tengo esto, y de repente pues hay un cambio de abogado porque no paga a su abogado y casualmente le ponen a una abogada, Leticia de la Hoz, vinculada al Partido Socialista. Pues obviamente parece que el PSOE, en ese caso de Koldo, parece que han estado rápidos, han reaccionado y han intentado controlar la detonación de Koldo. Pero en el caso de Ábalos parece que esa cosa está más complicada, y veremos qué es lo que hace hoy. Pues ya nos lo irás contando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Federico. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que Don saber. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Permíteme medio minuto para glosar la gran fiesta del viernes para celebrar el 25º aniversario de Libertad Digital. Cualquier ministro o socio del gobierno diría el 25º. Ah, hombre, claro. Supongo que recordarás aquella comparecencia de Esperanza Aguirre en la que el pobre rufián se empeñaba en formularle la 12ª pregunta y Aguirre respondía con un soniquete cantarín y cierta zumba: la 12ª. Bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien. Oye, y los cortadores de jamón respondieron a lo que tú habías anunciado por la mañana. Estaban hechos unos estajanovistas. O sea que salimos de allí muy bien merendados y muy contentos por la compañía. La verdad se ha dicho. La verdad quedó impresionante, pero debo decir que tuvo que llegar una brigada de apoyo. No bastaron los 6 cortadores, tuvieron que venir 2 más, porque calculaban que salían cerca de 1.000 y había como 1.100, todos comiendo jamón, como es natural, muy buen jamón. Pues como si no hubiera un mañana, vamos. Pues sí, señor, como tiene que ser. Pues qué bien que lo pasáramos tan bien. Pues sí. Y ya en este plan hay que citar a Afra Blanco, rubia en toda la extensión de la palabra, a quien yo tenía por sectaria, pero no por tonta. Y decía el viernes: a los trabajadores del metal, la patronal intenta someterlos con unas condiciones leónidas. Uy, qué bueno. Esta va como bajo la espada de Demóstenes. Mira, eso no la conocía. Es buena también. Es un clásico. Sí. Está usted bajo la espada de Demóstenes. Dice, a ver si no será Damocles. Eso, ¿qué más da? Seguro que es griego. Sí. Ayer compareció Pedro Sánchez en su habitual formato sin preguntas para anunciar que ha llegado a un acuerdo con la OTAN para no pagar el 5% del PIB. No es exacto, como todo en él. Ha llegado a un acuerdo con el secretario general de la Alianza Atlántica, pero hará falta ver qué dicen los socios. No sería de extrañar, y ya se anuncia que quizá Italia, Bélgica y Canadá, por ejemplo, exigieran el mismo trato. Pero si es que esto es muy sencillo. Hoy no se paga, hoy no se fía, como decía. Hoy no se fía, mañana sí. Dice, bueno, yo hoy no pago, pero mañana sí. Y mañana, por si no estoy yo, pues el que venga atrás que arree. Luego vamos a tener a Feijóo. Me da la impresión de que le ha pasado el doble de la factura con los intereses. Y sale allí, además sin preguntas, pero primero, ¿dónde está la OTAN? La decisión de la OTAN. Que le ha escrito una carta a Rutte. Rutte es el típico sucesor de Javier Solana, otro tío de izquierdas que acabó de secretario general de la OTAN. Y decía Víctor Márquez Reviriego que el estado natural de Javier Solana es el abrazo. Y es verdad. Sí, señor. Tú veías a Javier Solana y te daba un abrazo. Hizo famosos los abrazos, sí, señor. Pero es que era así, además parecía cordial. Es insomne.
Entonces tenía una ventaja, y es que a cualquier hora de la madrugada le llamabas y a las 6 estaba en la radio. Como no duerme, bueno, fantástico. Pero sí, tiene una pinta de estafa, thrillería clásica del personaje. Sí, y luego además con esa característica tan propia de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, el gobierno español, no, es él, que no lo ha sometido a Consejo de Ministros, como tampoco lo de Marruecos y el Sáhara. Pero si no avisó ni al jefe del Estado. Sí. Pero si se lo redactaron en Marruecos. Sí, señor. En fin. Bueno, Marta, sin más aditivos, colgaba en X un cartel publicitario muy logrado, en el que se leía: el Partido Socialista es el partido más antiguo de la historia. En tiempos de Alí Baba ya tenía 40 afiliados. Los padres fundadores. Sí. Bueno, y colgaba Unai Laño un vídeo de aquel inefable discurso de José Luis Ábalos presentando la moción de censura del 31 de mayo de 2018, explicando la necesidad de la regeneración, de recuperar la normalidad y sacar de la política la corrupción. Señala Laño que ese discurso lo pronunció 18 días antes de que él mismo licitara la primera obra con Mordida. Que estaría ya apalabrada. Ya está, sí, claro, naturalmente. Seguro. Francina Armengol también tuvo su lapsus en vísperas del fin de semana. Fue el siguiente: no permitiré que se intente ensuciar mi nombre ni el de los socialistas, que son honestos. O sea, dice, no como yo. Que no soy honesta, o sea... Exacto. Pero es que otra que cristaliza en adoquín, ¿eh? Sí. ¿Qué lío se hace además cuando se pone nerviosa? Se pone... Y eso de que vaya borrando lo que se ha pronunciado en las Cortes, porque ahora la mitad de las cosas que se dicen en las Cortes es llamarla a ella bruja piruja, bueno, y de todo. Y entonces va y lo borra. Pero vamos a ver, ¿pero quién eres tú para borrar nada? Para borrar nada. El diario de sesiones debe ser, o sea, el fedatario de lo que se habla allí. Pero claro... sea conveniente o inconveniente. Empieza Merichol, entonces novia de Campos, ministro de Justicia, cuando lo llamó el hijo de un terrorista, lo que es el Pablo Iglesias Turrión, a la sazón vicepresidente, y dice: voy a borrarlo del libro de sesiones. ¿Pero quién eres tú? ¿Por qué? Pero estafadora, falsificadora. De nada le ha servido, ¿eh? Los servicios al separatismo. Al final la Esquerra prefirió a esta que la conocen mejor, a Cariño Armengol. Guaje Salvaje reproducía una cita de Arnaldo Otegi: somos un movimiento político con 0 casos de corrupción, dijo. El impuesto revolucionario, añade el Guaje, era un pago totalmente voluntario, no por temor a un secuestro, un tiro en la nuca o un coche bomba. Esta gentuza es la que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa. Pues sí, exactamente. Sí, señor. Sostenía Antonio Naranjo que es peor disparar y secuestrar a personas, en evidente alusión a Otegi, que pertenecer a Vox. Sara Santaolalla, una discapacitada intelectual colocada por su novio en las tertulias de la tele, respondía con remango: la peor es ser fascista. Los diputados de Bildu tienen las manos limpias. Se habrán lavado la sangre recientemente. Sí. Pero está realmente ¿de dónde las sacan? Es una verdad, es una mina, y debe haber un yacimiento de idiotas, no de tontos, de idiotas, pero idiotas tituladas, con algún tipo de grado, de protocolo, de algo. Pero qué colección. Y el otro día vi una de las clásicas que hoy no la tenemos invitada, está Marta Nebot. Últimamente, ya sabes que esto de YouTube, cuando te coja el algoritmo, te puede sacar la hijuela. Y por alguna razón empiezan a sacar, y sale siempre con una cara de alucinada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como si le hubieran entrado ladrones en casa y le hubieran robado algún dispositivo. Bueno, una cosa tremenda, pero qué colección. En fin. Yolanda salió al paso de las declaraciones de Trump contra la afirmación de Pedro Sánchez de que no iba a llegar al 5% del PIB para contribuir a los gastos de defensa de la OTAN. Ella, de poder a poder, le advirtió muy seriamente a Donald Trump: nuestra soberanía vale lo mismo que la suya, señor Trump.
no es la soberanía, pardilla. Cuando se pertenece a un club hay que pagar la cuota. Y esta se puede negociar, pero no la fija unilateralmente cada uno de sus miembros. Ya verás como aparezca una tarjeta diciendo todo pa' Feijóo. Que pague el de Galicia. O sea, ya verás, porque es seguro. El Rute, que es un jeta, le firmará media cartita que por supuesto no va a respaldar la organización. Hombre, teniendo a Polonia, que es la que lleva, digamos, la voz cantante, a buenas horas va a decir que España no quiere pagar. Que España ¡ay, no estupendo! pague. Con el buen tiempo Sí. que hace, si yo paso ahí los veranos. Venga, hombre. Pero es que son idiotas. Y vamos, nos toman por idiotas a todos. Pues sí, así es. Sí. Bueno, un tontísimo nuevo es un tal J, que colgaba el siguiente tuit. Mientras Ortega Lara estaba secuestrado en un zulo, Aznar acercaba presos a cárceles vascas. No fue el ministro Marlaska, fue José María Aznar. Tenéis muy mala memoria, para lo que queréis, claro. Verás cómo no, pichón. Hubo 2 acercamientos de presos etarras durante la presidencia de Aznar. El primero no fue por iniciativa del PP, sino una resolución del Congreso que aprobó una moción de Izquierda Unida defendida por Rosa Aguilar el 10 de noviembre de 1998. El segundo se produjo el 15 de junio de 1999 por una moción conjunta del PNV y EA que reclamaba una nueva política penitenciaria ante el incumplimiento por el gobierno del anterior. El PP aceptó si se incluía la expresión en el tiempo más inmediato posible, para relajar un poco el horizonte temporal. Así se hizo. El Congreso lo aprobó por unanimidad. Y el gobierno acercó a aquellos 105 presos. Estos tienen mala memoria para lo que quieren, claro. Ahora, Sí, me exacto. gusta lo de el partido más antiguo del mundo, recién Sí. los 40 Alibaba. padres fundadores, Alibaba y los 40 padres fundadores. En fin. Pues sí. Naturalmente, como todos los domingos, Gulliver nos dejaba su ovillejo semanal. Hoy, ¿qué quieres que escriba? ¡Viva! ¿Queda Sánchez taquicardia? La Guardia. ¿Tiene esa guardia un perfil civil, soportando el fuego hostil y esquivando la cizaña que sembró un gobierno vil, siempre al servicio de España? ¡Viva la Guardia Civil! Muy bien, sí señor. Bueno, Sí, Gulliver es un fenómeno. el otro día en la fiesta precisamente de la gala de paisano, vieron varios y me regalaron un llavero de la UCO. Ah, oh, qué bonito. Pero ¿sabes qué hice? Se lo regalé al hijo pequeño de Miguel Ángel Pérez. Porque lo miraba. ¿Te gusta? Sí. Digo, hala, toma, hijo. Lo digo. Antes, cuando nos pasaban por el Manto del Pilar, decían que Dios te haga un santico. Pues esto, que Dios te haga mañana un buen guardia civil, hijo, hazla, venga. Pero vamos, se fue tan contento con su llavero de goma. Hombre, ya lo creo. UCO, Oye, pues además, yo creo que muy bonito. sería un merchandising con llaveros de la UCO y con camisetas de lo mismo. O sea, Oye, iban a pues tener sí, un sí. éxito descomunal. Ojo conmigo, que soy de la UCO. Eso es. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana. Si les duele algo, Ibudol. Bueno, Sergio, tranquiler, que Eso esto es. es un invento madrileño que tiene que extenderse. Y que ayuda a dormir a mucha gente. Sí. Algunos políticos, por ejemplo, que les podría venir muy bien para dormir mejor por las noches, entre otras cosas porque seguro que muchos no han practicado el tranquiler, porque con el tranquiler que ofrece la Agencia de Negociadores del Alquiler en Madrid, los propietarios ya van a poder dormir tranquilos porque no van a tener que ocuparse de nada, y además es que es directamente la Agencia de Negociadores del Alquiler quien paga puntualmente a los propietarios las rentas de esos alquileres, y gracias además a la extensa garantía de rentas que ofrece, pues en caso de impago cubre las rentas impagadas que se produzcan hasta que recupere uno su vivienda. Así que a partir de ahora a dormir tranquilos todos con el tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler. El teléfono de información es el 920 20 11, repito, 920 20 11. Bueno, y hoy los oyentes pueden comentar. Hay que recordar que viene Feijóo a Eso las es. 9:15, 9:20, y pueden dejarle las preguntas que quieran. Es el protagonista, claro, vamos a poder Y más escucharle. hoy, después de lo de ayer, Ujú. que dice que se lo traduzcan.
mamarracho, a ti hay que traducirte la tesis que te hicieron. A las 9:20. Esas obras suyas que escriben otros. Será una de las cosas que le podemos preguntar, lo Bueno, de ayer, claro. ese, como le trató, bueno, esa discusión que tuvieron a través de redes Bueno, no, sociales. que, con lo dice de que te lo traduzca. traduzcan, tradúcelo tú si supieras español, payaso. Hay muchos temas, desde luego, por supuesto también lo que tiene que ver con el Congreso del PP, todo lo que rodea al gobierno, si son capaces, si cree Feijóo que van a ser capaces de transmitir esa ilusión post-sanchismo que lo hemos hablado bastantes veces, se ha comentado Sí. el hecho de si hay esa capacidad de movilización en la gente en cuanto a la ilusión, pues todas las preguntas que tengan los oyentes nos las pueden dejar en el 648 91 92 60 y también en la cuenta de Instagram @eslabanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.